Hola a toda la gente de Palabra Lúcida. Le doy una cordial bienvenida a este sábado de entrevistas. En esta oportunidad, como hacemos en el segundo sábado del mes, vamos a hablar de educación y para eso tenemos a una invitada muy interesante que espero que tengamos una charla muy amena. Seguramente así será. Bueno, mientras ella aparece por aquí, quiero contarles que nosotros en Palabra Lúcida hacemos un curso que se llama El Poder de mi Palabra Consciente. Y en este momento ya lo acabamos de iniciar, llevamos una sesión, este lunes va a ser nuestra segunda sesión. Y una de las cosas que me gustaría contarles es que este curso se presta, primero el objetivo es que cada persona identifique cuál es su desafío comunicativo. Ay, me dice Angelito que llame, no veo aquí que me hayas dado. Ah, sí, aquí está, tienes razón, ya te agrego. Ay, me salió un mensajito a mí. Ay, sí, ya lo logré. Hola, Angelito, bienvenida a Palabra Lúcida. Entonces, muchas gracias. Puedes seguir con la información y ya comenzamos. Sí, es que mira, lo que procuramos es que cada persona, incluyendo los que hacemos el curso, identifiquemos alguno de los muchos desafíos comunicativos que tenemos, pues para intentar resolverlo. Uno que aparece como muy recurrentemente es el de hablar en público. Hay mucha gente que le da pánico o miedo. Entonces, bueno, ese es uno de varios. Pero este espacio, este curso, se presta de una manera muy agradable para hablar de cosas muy profundas. Cuando uno tiene problemas con algún tema de la comunicación, puede ser dificultades para comunicarse con un ser cercano o para hablar con un desconocido o cualquier cosa que fuere. Generalmente tiene que ver con aspectos de la vida que son muy, muy profundos. Y me gusta mucho que nos pase eso en este curso porque quizás algunas personas caemos en las conversaciones comunes y un poco banales de el clima, de hola, ¿cómo estás? Bien. Y entonces encontrar un espacio donde puedes hablar de cosas así como muy, muy personales, pues me parece que les invito pues a los que nos están escuchando que se informen cuándo vendrá el siguiente, cuando hagamos el tercer curso para que lo tengan muy presente. Pero bueno, hoy estamos en el espacio de entrevistas, vamos a hablar de matemáticas. Vamos a hablar de varias cositas, pero fundamentalmente de matemáticas porque ese es tu campo pues es tu carrera, la carrera que elegiste de estudios. Y entonces, y además pues eres profesora de matemáticas, pero eres muchas otras cosas más. Entonces, déjame preguntarte un poquito, que tú seas la que se presente, que nos cuentes un poquito de tu vida, de tu paso por los scouts, por tu vocación por enseñar siempre en las fundaciones en las que has trabajado y ahora tu trabajo en Majuy. Bueno, sí, yo soy scout desde toda la vida, desde los 5 años, y creo que eso colaboró con mi vocación de ayudar y de servir. Y también como ver las cosas como un juego, porque siento que muchas de las cosas que yo hacía era ir a jugar y aprender. Entonces eso da un montón de ideas para hacer las cosas mucho más divertidas. Yo estudié matemáticas en la Nacional, yo quería ser una investigadora y a medida en el camino me di cuenta de que a mí lo que me gustaba era estar con la gente y aprender de la gente y compartir con personas. Pues uno de investigador está un poquito, aunque sí tiene muchos espacios de compartir y de indagar y de cuestionar y de hablar, pues no es lo mismo, no es tan cercano como la educación. Entonces la educación fue como una gran luz en el camino. Y tú colaboraste muchísimo con eso porque desde siempre me decías como, ay, ayúdame con estas clases y ahí fue que dije como, esto me gusta mucho. Bueno, Sí, ¿verdad? bueno, Es una formación adicional en educación. sí, tengo una especialización y una maestría en educación. Ujú. Sí, porque uno en matemáticas, pues en la carrera de matemáticas en verdad tú estás en cosas muy específicas y nada que ver con técnicas de educación o enseñar, o sea, son áreas muy, muy distintas y pues me parecía irresponsable como pues solo hacer lo que yo creo y no pues ver si habían otras maneras de hacer las cosas. Bueno, entonces vamos a adentrarnos un poco más a este universo de las matemáticas, agradeciéndole a las personas que se están conectando, que seguramente si se quedan o los que nos van a ver en diferido, pues van a encontrar mucha información muy relevante, muy interesante en esta conversación. Y lo primero sería que tú nos expliques, que tú nos cuentes tú como matemática, qué entiendes o
Para ti, ¿qué son las matemáticas? Bueno, eso es muy bonito y creo que hay como interpretaciones distintas. Para mí, las matemáticas es una forma de explicar el mundo. Y por otro lado, es una forma de desarrollar como secuencias y como de poder razonar bien. Había un profesor que le preguntaron que por qué las matemáticas eran importantes, que porque teníamos que aprender álgebra, y más que porque vayamos a utilizar los casos de factorización en nuestra vida cotidiana, es que ese proceso nos da una resolución de problemas muy interesante. Entonces, aunque no estemos aplicando las cosas tal cual como nos las enseñaron, nuestro cerebro entiende esos procesos como formas en que podemos resolver problemas que no necesariamente tienen que ver con números. Eh, Contrario a lo que todos piensan, yo siento que las matemáticas son supremamente creativas. Siempre estamos buscando muchas formas en las que resolver las cosas. No hay una sola forma para resolver las cosas y eso está bien. Y creo que tenemos una concepción errada de que las cosas, pues sí, las matemáticas son exactas, pero hay muchas maneras para llegar a esos resultados, que eso es lo que lo hace creativo. Entonces es muy bonito porque sí, decía un profesor que los mejores matemáticos eran los más perezosos porque trataban de buscar las Ah, formas de sí, hacer las cosas más sencillas. claro. Entonces eran muy creativos para no tener que hacer tantos procesos. Y pues sí, es verdad. Ujú. Bueno, yo soy un enorme crítico de la educación tradicional y entonces creo que el problema de las matemáticas radica en la manera como nos las enseñan, que es ahí donde un poco pues uno las ve como una cosa que no la entiende, que es como ajena a, a lo cotidiano. Entonces, una primera pregunta, además porque a mí me llama mucho la atención, tengo la sensación de que en casi todos los colegios, escuelas, en todas las instituciones educativas, cuando termina un año, no hay una evaluación de las directivas y de los profesores y de los padres de familia de lo que, sí de lo que se hizo dentro del año. Por supuesto que algunas, la mayoría de instituciones sí evalúan cómo les fue en el año, pero no son evaluaciones tan profundas como yo creería. ¿A qué me refiero? Generalmente a los niños más pequeños les enseñamos aritmética, les damos un poquito de geometría, unas bases de estadística, pero muy superficiales, y después viene el álgebra, que ya la mencionaste. Creo que al álgebra sí se le da un poco más de despliegue. Después viene un poquito de trigonometría, un poquito de cálculo, lo que alcanza en esos últimos años escolares. Y mi pregunta sería, ¿tú crees que sí es el camino correcto en el mundo escolar ese recorrido que se hace o te imaginas que podría ser de otra manera? ¿Nos falta agregarle otras áreas que no conocemos, que casi no se mencionan? Bueno, hay varias cosas ahí. Yo creo que la educación va de dos formas, de las cosas que se enseñan y de cómo se enseñan. Entonces, eh, hay una matemática que quiero aprender, que no sé, que es la que dan en el colegio Refus, porque ellos utilizan juegos y hacen cosas de matemáticas loquísimas, como de topología, como de cosas que uno ve en la universidad, con los niños jugando. Y los niños no se dan cuenta que están aprendiendo cosas muy, muy interesantes. Lo que me parece a criticar es que no toda la gente aprende igual y no toda la gente le gusta y no todas las personas... eh, Ay, perdóname, hablo muy pasito. ¿Me estás escuchando bien? ¿Sí? Listo. Bueno, entonces, esa forma me gustaría aprenderla. Nosotros en Majuy intentamos hacer algo que se llama matemáticas divertidas. Entonces les voy metiendo un poquito de teoría de grafos, un poquito de juegos, formas en que vamos utilizando el razonamiento lógico matemático, un poco de criptografía sin que ellos se vayan dando cuenta. Y es bonito porque vamos jugando a descubrir distintas formas de comunicarnos, a mandar mensajes secretos, pero pues tienen muchas matemáticas detrás que ellos no van viendo hasta que ya se dan cuenta. Me gustaría aprender más de esta otra metodología porque siento que es muy chévere. Ellos utilizan como las regletas y muchas cosas para jugar, pero yo creo que pecan en que no tienen tiempo de pensar en cómo están aprendiendo los niños, sino todos tienen que ir al mismo ritmo. Y cuando uno siente que no está aprendiendo y se siente quedado en respecto a sus compañeros, pues ahí surge una de las grandes desmotivaciones y comienzan los chicos a cuestionarse si soy bueno, si esto sí será para mí. Y creo que la sociedad deja de lado muchos espacios importantes por las matemáticas. Entonces, si tú eres bueno en matemáticas y pierdes arte, pues no pasa nada porque las matemáticas son lo más importante. Y pues a la gente que no se le dan las matemáticas tan natural, pues eso comienza a ser un sentimiento de odio, de pues estoy mal porque no puedo con esto,
cuando en verdad debería ser, bueno, vamos a ver cómo podría yo enseñarte para que tú entiendas las cosas de una mejor manera, que creo que ahí va la responsabilidad del docente de tener la vocación de sentarse a ver por qué está pasando eso. Y no solo decir, ay, es que ellos no quieren estudiar, porque muchas veces no necesariamente, o sea, unas veces sí es por falta de atención, bueno, más que atención, de gusto o dedicación, y otras veces es porque nosotros no estamos haciendo las cosas bien y no estamos llegando a los chicos de la manera que deberíamos. Pero sí creo en todo caso que hay muchos estudiantes, muchas alumnas y alumnos a los que las matemáticas realmente se les dificultan. ¿Tienes, crees que haya alguna explicación? Yo, Porque es la mayoría, quizás que se vuelve como el coco de mucha gente. yo creo que uno es lo que te decía, de que si te dicen que eres malo, tú te lo crees. Entonces, muchos chicos llegan ya grandes diciendo es que yo soy malo y tú los pones a hacer los ejercicios y los pueden hacer, solo que ellos mismos no creen en ellos y creen que todo lo que están haciendo está mal. Entonces, desde chiquitos toca decirles que si pueden, que si no te queda bien, no pasa nada. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Incluso yo haciendo ejercicios en clase a veces me equivoco, sumo mal, pero pues es de humanos equivocarnos y es de humanos entender que del error se aprende más que del acierto. Entonces, eso es una cosa. La otra es que todos pensamos distinto. Por ejemplo, yo he tenido estudiantes que si yo les explico de dónde sale la fórmula, entienden. Entonces, no, mira, esto sale utilizando, no sé, en trigonometría muchas veces nos dan las fórmulas y no nos explican por qué el teorema de Pitágoras es así. Y uno puede hacer los cuadraditos y ver que, de dónde sale el teorema de Pitágoras. Y hay otros que si tú les explicas se pierden. Entonces prefieren como no, dame la fórmula y yo la utilizo y no me expliques porque me enredo más. Entonces toca ver es cómo cada uno aprende y utilizar eso para enseñar, pues particularmente, ¿no? Pero yo también creo que otro de los detonantes que hacen que las matemáticas se le complique a tantas niñas y tantos niños, pues son los muchos profesores. A lo mejor eso ha cambiado, pero yo me quedé con la idea de que la mayoría de profesores de matemáticas sienten cierta fascinación por ser como el profesor cuchilla, los difíciles, yo no paso sino a, o sea, me parece que todavía, no sé si todavía, pero yo me quedé en esa época en la que los profesores de matemáticas les gustaba infundir temor. Y entonces, efectivamente, pues quizás ese como el resultado. ¿Será que todavía estamos en ese mundo? Pues yo creo que todavía deben existir. Creo que ahorita cambió un poquito las cosas porque siento que el trabajo del docente era para las personas que no pudieron conseguir trabajo. Entonces dijeron, ay, no pude conseguir trabajo en lo que yo quiero, entonces voy a enseñar mientras tanto. Y ahorita nos estamos yendo más a la vocación y a querer enseñar bien y a querer como dar eso de una manera adecuada. Entonces espero que las cosas hayan cambiado. Y porque aunque tú seas bueno en algo, eso no significa que seas bueno enseñando. Entonces siento que faltaba mucho, pues había muchos ingenieros que enseñaban matemáticas y no está mal, hay ingenieros que enseñan muy bien, si tienen la vocación, pero en su gran modo pues era como un espacio de, ay, no sé qué hacer, entonces me voy a poner a enseñar y voy a cumplir y ya. Y pues creo que la educación no es de cumplir y ya, es de dar un poquito más, ¿no? De preocuparnos porque en verdad estemos cambiando las cosas y haciendo nuestro esfuerzo para que la sociedad sea mejor en el futuro y no solo cumpliendo con las horas de enseñé, lo escribí en el tablero y ya, eso es lo que hice. Así es. Bueno, aquí viene un problema que yo siento muy particular. Tú ya mencionaste ese momento que cuando un niño no le va bien en el dibujo, pues los papás al colegio a nadie le preocupa, pero cuando le va mal en matemáticas hay que ponerle profesores. Bueno, las matemáticas sí juegan un papel fundamental en el desarrollo de la vida escolar, pero yo creo que en la vida cotidiana la mayoría de adultos utilizamos unas matemáticas muy elementales, si acaso algo de suma, resta, multiplicación, regla de tres, por ahí uno que otro. La mayoría de las cosas las logramos hacer con Excel, que nos resuelve un montón. Y tampoco en el mundo, en la actualidad, las noticias, no estamos para nada informados quién se ganó el premio Nobel de Matemáticas, si lo hay, mira, ni siquiera estoy seguro. Qué avances matemáticas, son como que una vez termina el mundo escolar en el que las matemáticas ocupan un lugar fundamental, las matemáticas se vuelven para la mayoría de personas, obviamente para los programadores no, para muchos ingenieros no, pero para la mayoría de personas comunes y corrientes la matemática se vuelve algo muy secundario. ¿Por qué ahora crees que exista una explicación de por qué hay esa enorme distancia entre un universo como el escolar y el mundo después del colegio? Sí, y pues
yo creo que lo que te digo, o sea, la matemática más que vayamos a utilizar los conceptos específicos es como esa capacidad de razonar y de resolver problemas, que eso es lo que vamos a utilizar toda la vida. Bueno, volviendo, si hay, no hay un premio Nobel de matemáticas, hay un premio que se llama la medalla Fields, que es como los Nobel de matemáticas, pero son cosas, pues creo que eso eran de mis conflictos con la carrera de matemáticas. Hay cosas muy lindas, a mí me encantan las matemáticas, siento que cuando me pensione quiero volver a estudiar matemáticas y volver a dedicarme a hacer matemáticas reales, como de investigación, pero son cosas que son muy específicas. No sé, como cuando tú te especializas en algo. Entonces hay personas que juegan a descubrir números primos. Sí, entonces vamos a ver qué primos más grandes podemos encontrar y entonces pues son cosas muy muy específicas, son cosas en teoría en topología o campos muy muy específicos que van a tener de pronto aplicaciones en la física, pero que tú estás trabajando y que no tiene una aplicación tan inmediata en la vida real porque es muy teórico. Entonces ahí es donde se aleja un poco de la realidad. Como que la teoría pues no siempre lo podemos aplicar, pues esa sería la idea, ¿no? Que pudiéramos utilizar nuestras teorías y aplicarlo siempre. Entonces creo que por eso hay una gran distancia y porque, pues, ¿para qué voy a ponerme yo a esforzarme si ahora tenemos como computadores que nos resuelven cosas? Sí, Calculadoras. calculadoras, sí, programas en donde yo meto ecuaciones diferenciales y me van a dar las aproximaciones, o sea, pero lo importante es entender cómo funcionan, porque así podemos entender mejor el mundo. O sea, sí, igual sí siento que son importantes, pero es verdad que no muchas personas las utilizan y pueden, o sea, como tal cual cotidianamente. Es que yo ayer pensando un poco en nuestra conversación de hoy, una de las, cuando te quería hacer la primera pregunta de para ti qué son las matemáticas, pues yo pensé para mí, pueden ser algo así como entre el sostén, como los huesos del universo, ¿no? Como que el mundo, el universo, la realidad se puede explicar es a través de las matemáticas. Entonces, ¿por qué tantas personas estamos tan ajenas a un lenguaje tan impresionantemente importante, ¿no? Como tan filosóficamente trascendental? Y quizás sí, yo creo que tiene mucho que ver con la manera como nos la enseñan, que es como un poco aburrida, ¿no? También como, no, es que esto te lleva a este resultado. ¿Lo estuviste mal? No, perdiste. Y pasemos al siguiente tema y el programa, y como además eso es una escalera que tienes que subir y subir peldaños, si te quedaste en un peldaño, eso es un problema porque... Y yo creo que normalmente vamos en la vida sin cuestionarnos las cosas. Creo que nosotros no exploramos más la profundidad de las cosas. Por ejemplo, yo no sé mucho de química y la química también rige todo lo que tenemos, desde lo que comemos o lo que consumimos. Entonces creo que es un error general en que nos volvemos específicos en lo que nos gusta o lo que sabemos hacer y dejamos de lado como los otros conocimientos que son supremamente importantes ahora que lo dices. Y es un gran error porque eso hace que seamos más susceptibles a la desinformación, ¿no? Entonces vemos estadísticas que no tienen sentido y no podemos decir como eso no es un 100%, estamos sumando porcentajes que no dan un 100%, que son cosas sencillas de estadística en las encuestas o en los estudios y creemos que porque dice es un estudio está bien ponderado o está bien. Sí, creo que tenemos un grave problema en que no tenemos las bases para poder discernir si las cosas son ciertas o no. Pues me das pie con esta respuesta para la pregunta que sigue, porque esto sí ya tiene que ver un poco más con tu personalidad. Yo creo que en todo caso, con todo de que las matemáticas pueden ser muy creativas, la idea de las matemáticas es que converjan a un resultado, desarrollan el pensamiento convergente. Pero tú tienes la particularidad de que también haces el taller de pintura en Majuy, que se supone que es lo contrario, ¿no? Es como el desarrollo de las habilidades divergentes que te llevan a múltiples, al desarrollo de la creatividad. Y más todo como ese ser social que tú tienes, esa vocación de servicio y como ese don de gente, de que todos te queremos tanto, que como eres, ¿no crees que eres una matemática atípica? Mira que ayer me contaban que hubo una reunión, no sé de qué cosa, y un matemático en plena reunión, todo el mundo estaba poniéndole atención a las palabras y él estaba haciendo ecuaciones en una servilleta. Él estaba interesado en sus resultados y lo otro le parecía un poco como, seguramente él estaba perdiendo el tiempo, pero él aprovechó el tiempo para
quizás hay un poco, no sé si de autismo en los matemáticos que prefieren estar concentrados y ocupados. Hay esa sensación de que el matemático también se está enloqueciendo, ¿no? Que la matemática lleva un poco a la locura. Pero en cambio tú, Sí, estas capacidades de estar aquí, allá y acullá. pues mira que muchos profesores que tuve en la universidad combinaban el arte y las matemáticas. Y era muy bonito. O sea, como vamos a ver el cubismo con las teorías que ahí se riman en cosas muy específicas. Y era muy, muy lindo. Y la matemática es supremamente creativa. Para poder buscar un resultado uno tiene que pensar en miles de opciones posibles hasta que da por el camino que debería ser. Entonces siento que hay una relación. No sé si has visto los fractales. Los fractales son unas figuras que se van repitiendo, como los copos de nieve, que tú vas viendo que cada pedacito del copo de nieve parece un copo de nieve chiquitico, entonces como que, o los árboles, las ramas de los árboles. Los fractales pues tienen unas condiciones matemáticas específicas, pero a grosso modo es que tú puedes ver la imagen grande en un pedacito chiquitito del dibujo. Y salen dibujos divinos, súper artísticos, haciendo ecuaciones y dándole soluciones a las ecuaciones. Entonces creo que hay una gran relación. Lo que pasa es que tenemos nuestro pensamiento de que nosotros somos buenos en solo una cosa. Y no es verdad, podemos ser, nos pueden gustar múltiples cosas, somos seres que tenemos muchos espacios. No tenemos que ser buenos en todo, pero no tenemos que ser buenos en solo una cosa tampoco. Entonces creo que es muy lindo. Sí siento que cuando tú estás en las matemáticas tienes que dedicarle mucho tiempo a las cosas, porque no salen fácil, porque uno está pensando todo el tiempo en cómo voy a resolver eso. Entonces yo en la carrera me vi inmersa en que estaba en cine y estaba por detrás pensando como, ¿y si hago esto? No, esto no me funciona. ¿Y si hago lo otro? No, necesito sacar un papel y ver si, si me funciona. Y eso es parte de lo que me hizo alejarme de la academia, porque siento que uno se mete mucho en las cosas, o sea, es maravilloso, uno se siente muy feliz cuando resuelve las cosas y es emocionante estar trabajando en un ejercicio mucho tiempo, pero siento que uno puede dejar de lado lo que tú dices, lo que está pasando alrededor por concentrarse en cosas que tal vez no son tan importantes, que son importantes para uno y 5 personas en el mundo, pero que para el resto de las personas no entienden ni qué están haciendo. Eso fue como cuando me di cuenta de que estaba decidiendo si voy a cine con mis papás o me quedo estudiando 24 horas seguidas. Dije como, tal vez no quiero esta vida para mí, pero entiendo por qué es tan emocionante y tan interesante. Bueno, aquí nos estarán viendo algunas mamás, algunos padres de familia y a lo mejor y también algunas chicas y chicos, porque estamos enlazados con Majuy. Si alguien, si un niño o una niña no le va tan bien en las matemáticas, ¿cuál sería la recomendación que tú le harías para que recupere su cariño, su gusto, su interés por las matemáticas? Yo creo que lo primero es mostrarle que no son tan difíciles. Es encontrar por qué no le gustan, por qué te tienes miedo, por qué no entiendo, por qué el profesor me cae mal, porque pueden haber muchas razones por las que no te gustan las matemáticas. Y tomarse el tiempo de escucharlos y entender. O sea, yo siento que la escucha es muy importante. No, mira, no me gustan las matemáticas porque es que en verdad no sé multiplicar y entonces ya todo el resto no lo entiendo. Entonces, bueno, vamos a hacer juegos para resolver esos vacíos que tienes, pero no desde, ¿por qué lo haces mal? ¿Por qué te estás equivocando? Desde como no sé cómo decirlo, el regaño, sino desde el entendimiento de que pues hay cosas que se nos facilitan y cosas que no, y pues tenemos que esforzarnos para solucionar las cosas que no se nos facilitan. Un profesor decía que el talento se compensa, la falta de talento se compensa con las horas de estudio. Él decía, yo no soy talentoso, pero acá estoy en la Nacional siendo profesor de planta porque tuve mucha dedicación. Y es verdad, si uno es talentoso y no practica, las cosas se le olvidan. Pero si uno se esfuerza, las cosas se quedan para siempre. Yo creo que uno los, de las principales dificultades es esto de cumplir con el programa. Entonces el profesor está más preocupado porque él tiene que empezar aquí y terminar aquí. Y si sus alumnos o alumnas están con él a su velocidad, pues bien, pero el que se va quedando porque tiene estos que llamamos vacíos o por cualquier razón. Pero también hay un problema, Angelito, para estos chicos y chicas que más bien se les facilita mucho. Para ellos también se vuelve un poquito tedioso tener que ir al ritmo de sus compañeros cuando ellos tienen estas habilidades de se les facilita inmensamente entender el mundo matemático y ahí también tendríamos que pensar, mira, por ahí se conectó nuestro querido Eric, no sé si lo incluimos en ese grupo, si no se molesta.
¿Qué hacemos con los que son tan talentosos? Sí, y yo creo que yo entiendo la dificultad de los docentes, porque nosotros tenemos grupos chiquitos en donde podemos tomar el tiempo de dedicarnos y entender quiénes son y qué necesitan, pero con grupos de 30 personas es muy difícil, o sea, es muy, muy difícil y es una tarea muy difícil para los profesores poder prestar la atención a todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces creo que ahí comienza a ser un problema de la casa, o sea, ya el profesor no puede hacer más y es importante como que desde casa se den esos espacios seguros de aprendizaje, que no debería ser. O sea, lo ideal sería que los profesores pudieran tener el tiempo de conocer a todos sus alumnos y de dejar cosas específicas para cada uno. Entonces, pues nosotros que tenemos esa fortuna, yo le pongo ejercicios más difíciles a los que son más mejores y le pongo ejercicios acordes porque no sé si han jugado alguna vez un juego de computadora de celular. Si el juego es muy fácil, uno lo deja porque es aburrido. Y si uno comienza a jugar y el juego es imposible y no puedo pasar y muero todo el tiempo, pues también lo dejo porque es imposible. Entonces uno tiene que tener un perfecto equilibrio entre que sea interesante, que sea lo suficientemente difícil, pero que no sea imposible. Entonces, sí, es muy importante mantener ese equilibrio y creo que en el sistema actual es muy difícil hacerlo y pues creo que no es tanto culpa de los profesores porque hay profesores que lo intentan de verdad, pero pues la situación no les da para poder estar pendiente de 30 Yo te estudiantes al mismo confieso tiempo. que yo soy partidario de que si la educación es por ciclos, nosotros lo llamamos fases en Majuy, si la educación es por ciclos y tenemos, por ejemplo, 3 grados en un ciclo, supongamos, déjenme ponerlo de esta manera, sexto, séptimo y octavo. No importa si el niño está en sexto, en séptimo y octavo, pues que vaya al nivel de matemáticas de sexto, de séptimo y octavo, el que le corresponda. Si necesita más aritmética, si ya está empezando a ver álgebra, si puede ver un poquito de álgebra avanzada, qué sé yo. Y, no, y si tiene que estar los 3 grados en el nivel uno, digamos, del ciclo, está bien, pero está entendiendo lo que le corresponde, lo que tú nos explicas. Y si está muy fácil para él y está con sus compañeros más grandes, pero está en ese nivel donde se siente retado, también está bien. Podríamos intentar, ¿no? Como que estén en el nivel que les corresponde. Bueno, otra pregunta que quería hacerte de cosas que quizás yo ya tengo un poquito trasnochadas es que yo creo que muchos chicos cuando terminan su vida escolar y tienen que elegir la carrera profesional, no sé si todavía sucederá que las matemáticas guían qué carrera van a escoger. Si son buenos en matemáticas, entonces suelen escoger una ingeniería o administración o algo así. Y si son malos, si siempre se les dificultó la matemática, entonces le huyen. Eso tiene sentido. Pues si no me fue nunca bien en matemáticas, difícilmente voy a querer elegir una ingeniería. Pero, pero no sé si realmente debería ser el criterio para elegir carrera. ¿Será que todavía sigue sucediendo de esa manera un poco? Yo sí he visto que así es como se toman las decisiones, pero lo que uno no sabe es que, por ejemplo, en matemáticas, de la carrera de matemáticas, no vemos nada de lo que vimos en el colegio. O sea, es una cosa totalmente distinta y creo que tenemos la mala concepción de que las matemáticas son iguales. Entonces, no es, tú estudias psicología e igual tienes que ver matemáticas, tienes que ver estadística, tienes que aprender a hacer un montón de cosas en medicina, tienes que aprender a hacer conversiones para tomar los medicamentos. Entonces, creo que más que elegir lo que soy bueno o soy malo, yo creo que la opción es elegir lo que quisiera hacer, que es muy difícil de pensar cuando uno se gradúa. Digamos, yo sí escogí matemáticas porque me gustaban mucho las matemáticas de ser matemático y estuve toda la carrera diciendo que yo no iba a hacer educación, hasta que mira lo que trae como la vida. Entonces, sí, creo que cuando uno sale, uno no sabe ni para qué sirve, ni qué va a hacer, ni lo que va a ver de verdad. Creo que pocas personas se sientan a leer el pensum. E igual dice como, no sé, cálculo, pero no te dice exactamente qué vas a ver de cálculo. Entonces, es muy difícil tomar las decisiones así. Pero sí, claro que sí se siguen haciendo así. Angelito, el año pasado y con más fuerza este año, pero desde el año pasado en el medio educativo nos hemos visto arrollados por la inteligencia artificial. Llegó así de sopetón. ¿Cómo ha sido en este momento tu relación con la inteligencia artificial en el mundo de las matemáticas y en el mundo escolar? ¿Sientes que los chicos ya están utilizando la inteligencia artificial un poco para resolver por encimita? O sea, como que le preguntan al ChatGPT
que me responda esto y entrego, o lo podemos estar empezando a utilizar a nuestro favor. ¿Cómo te está yendo a ti con la inteligencia artificial? Bueno, creo que el problema en las matemáticas, bueno, no es un problema, pero el problema de la inteligencia artificial cuando estamos aprendiendo matemáticas es que lo importante no es dar la respuesta correcta, sino es el proceso mental que tú llevas. Entonces, si tú buscas en internet cómo hacerlo, como que no tienes ese proceso de descubrir la respuesta, de pensar cómo lo voy a resolver. Entonces, eso como que daña un poco el camino. Por ejemplo, los libros de álgebra de Baldor o de cálculo que uno compraba hace mucho tiempo tienen las respuestas al final, pero las respuestas no son las cosas importantes, lo importante es el proceso que yo llego para descubrir esa respuesta. Entonces, para evitar eso, porque a mí lo que me interesa es saber cómo están pensando los chicos, yo siempre les pregunto, ¿cómo hiciste el proceso? Cuéntamelo, explícamelo. Si lo está copiando de ChatGPT y copia el proceso, pero lo entiende, bueno, no importa, lo entendiste. Pero si solo me das la respuesta, pues no puedo ver cómo estás pensando, cómo es tu proceso lógico detrás, qué está pasando por tu cabeza, ¿entendiste los conceptos o solo estás repitiendo lo que yo espero que me des? Entonces, creo que no es una buena herramienta en ese caso. Sí te puede servir cuando tú estás haciendo muchos ejercicios y quieres comparar si lo que estás haciendo bien está correcto, que es útil cuando uno está estudiando solo y no tiene como la ayuda de alguien, pero no es tan bueno si nosotros pues queremos es ver el proceso y no que nos den una respuesta. Sí. Y pues ahí es donde tenemos que cuestionarnos la educación, nosotros que queremos respuestas correctas o los procesos de cómo aprender a hacer esas respuestas. Claro. Pero mira que el año pasado escuché que había un profesor en Inglaterra, no sé en qué universidad, que estaba desarrollando un programa de inteligencia artificial que te hacía una evaluación e identificaba tu nivel en diferentes áreas de la matemática y te ponía 5 ejercicios. De la manera como tú respondías esos 5 ejercicios, te ponía los siguientes 5 y después otros 5, después otros 5, siempre llevándote de tu nivel a un pequeño nivel superior. Así que pues, sonaba muy interesante que sí jugaba muy a tu favor. Sí, eso sí, no lo he visto, la verdad, y no lo he utilizado para hacer las preguntas, la verdad, pero Sí, es voy como a una probar. charla, que uno habla con ChatGPT, entonces como que entiende el nivel en el que estás y te propone ejercicios de ese nivel. Eso me parece que vale la Es pena explorar. interesante. Bueno, ya vamos llegando al final. Hemos tenido un montón de personas, nunca he tenido tantas personas que se unieran. Bueno, algunas entran y salen, pero les agradecemos a todos por estar conectándose a este espacio. Me queda una última pregunta para hacerte y es, ¿hacia dónde crees que vaya el universo o el mundo de las matemáticas siempre aquí en el ámbito escolar? ¿Crees que más o menos todo va a seguir así como va? ¿Hay nuevas metodologías de enseñanza? Bueno, ¿cómo estás viendo tú el panorama de la matemática hacia adelante? Yo espero que sí cambie y siento que sí hay unas grandes corrientes de hacer las cosas más experienciales y menos teóricas. Pero pues tiene que cambiar en el sentido, o sea, tiene que cambiar, no podemos seguir así, no podemos seguir traumatizando a los chicos que odien las matemáticas porque no está bien, ¿no? La experiencia del colegio no debería ser traumática. Yo sé que el cerebro aprende con dolor o con experiencias muy alegres, pero deberíamos apuntarle siempre a que las experiencias alegres sean lo que nosotros hagamos en el colegio y no de eso de que la letra con sangre entra, ¿no? Entonces es importante que hagamos un cambio. Hay muchas como sitios donde se están investigando distintas formas, hay congresos de educación matemática cada año y pues creo que es nuestro deber como estar, por eso siempre aprendiendo, uno aprende un montón y aprende de los chicos, escucharlos mucho, creo que ellos son unos grandes profesores que nos muestran su mundo y que nosotros tenemos que ser abiertos a escucharlos y aprender de ellos, por eso me puse que estaba en constante aprendizaje, porque creo que eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Mientras uno más aprende, uno más se da cuenta que no sabe nada. Entonces, por eso uno tiene que aprender más. Ay, Angelito, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por compartirnos estas reflexiones que espero que les hayan interesado a todos los que participaron y que nos acompañaron. Y bueno, pues te mando un abracito muy, muy grande y espero que nos vuelvas a acompañar en este espacio un poquito más adelante. Muchas gracias, Carlitos. Un abracito. Chao. Chao.